a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, en esta lectura que acabamos de ver y que acabamos de leer, es en la que vamos a estar desarrollando, mis hermanos, la predicación el día de hoy. Y para un mejor entendimiento, hermanos, hemos dividido esta predicación en 7 puntos. 7 puntos, hermanos, que vamos a estar tratándolos durante este tiempo, hermanos, ¿sí? El primer punto, hermanos, que vamos a tocar, vamos a hacer referencia al lugar en donde Jesucristo fue crucificado, hermanos. El significado que trae, o que debería traer para nuestras vidas, el lugar donde Cristo fue crucificado. El segundo punto que tocaremos, hermanos, es la inscripción que se puso en la cabeza de Jesús, que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El tercer punto, hermanos, vamos a hacer mención de la referencia que hace en cuanto a la túnica, que no es trozada, hermanos, como una evidencia, hermanos, de su ropa sacerdotal. Cuarto punto, hermanos, tocaremos el testimonio de fe que nos presentan las Escrituras en este pasaje. Lo tremendo que es la mala información que se ha tocado sobre esto, y el aprendizaje que debe llevar para nuestras vidas el testimonio que manifestaron estas 3 mujeres que estaban a los pies de Jesús. Después tocaremos el encargo que Jesús le hace a su discípulo, manifestando la preocupación terrenal, pero también eterna, de nuestro Señor Jesús. En el sexto punto, hermanos, tocaremos esta afirmación, hermanos, que se hace para que la Escritura se cumpla, donde nuestro Señor Jesucristo dice: tengo sed. Y por último, mis hermanos, en el versículo 30 estaremos tocando esta famosa frase, hermanos, que muchos la hemos escuchado,
Pero pareciera, mis hermanos, que muchas veces no entendemos el mensaje detrás de esta frase que nuestro Señor Jesucristo está diciendo: consumado es. Este será el bosquejo que iremos siguiendo, hermanos, de acuerdo a la predicación de esta mañana, hermanos, ¿sí? Dice, hermanos, versículos 17 y 18 del Evangelio según San Juan: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Mis hermanos, en aquellos tiempos, los malhechores, o aquellos que eran culpables de juicio, cuando era dictaminada su muerte, había diferentes formas, hermanos, o cuando su sentencia resolutoria era la muerte, había diferentes formas en que la muerte podía llegar a ellos. Había distintos castigos. Estos castigos, hermanos, iban acorde al juicio que se emitía sobre ellos. Y el juicio más grande, hermanos, y más deplorable, más lleno de miseria, de burla, el que estaba guardado únicamente para aquellos malhechores que al extremo habían hecho mal, era, hermanos, la muerte en la cruz. Era lo peor que podía pasar, ¿sí? La muerte en la cruz. Y la muerte en la cruz, hermanos, a la vista de la gente, en aquel entonces, era algo despreciable. Era algo, hermanos, que conllevaba la burla hacia aquel que estaba siendo crucificado. Ese era el significado de la muerte en la cruz, hermanos. Sin embargo, mis hermanos, en las Escrituras, ¿sí? E inclusive, hermanos, por eso el que moría en la cruz tenía que cargar desde donde era sentenciado hacia la Gólgota su cruz. Y durante el camino, hermanos, eran alrededor, más o menos, por poner una distancia, hermanos, aproximadamente de 400 metros, lo que tenía que caminar con un madero sumamente pesado, ¿no? Y tenía que cargar, hermanos, tenía que ir cargando este madero, como un símbolo de escarnio, hermanos, como símbolo de burla, ¿sí? Hay un punto, hermanos, donde alguien, o obligan a alguien a que le ayude a Jesús. Sin embargo, hermanos, Jesús sigue cargando la cruz. La persona que le ayuda, hermanos, simplemente le ayuda. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía que llegar al punto donde sería crucificado. Pero, hermanos, el cargar la cruz, para nosotros como cristianos, hermanos, más allá de verlo como un simbolismo de vergüenza, que era como era visto en aquel tiempo, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender cargar el madero con el mismo simbolismo que Génesis 22 nos deja, hermanos, cuando, si usted recordará, nuestro Señor ha hecho un pacto con Abraham y le pide, hermanos, que haga un sacrificio. Ahí en Génesis 22 tenemos un pasaje donde está enseñándonos que Dios pone a prueba a Abraham. Pero no sé si alguna vez has notado, mi hermano, el simbolismo tremendo que trae esto con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, más allá que nuestro Señor Jesucristo sea quien al final fue sacrificado. Pero no sé si has notado el porqué
Y en este sentido, hermano, la Escritura presenta a Isaac como un tipo de Cristo. ¿Por qué si el que iba a tener y el que se iba a poner a prueba era a Abraham? Ojo, era él al que iban a probar, no era Isaac. ¿Por qué razón Isaac es el que carga la madera con la que iba a ser sacrificada? Hermanos, es Isaac quien carga esa madera. La leña, hermanos, donde iba a ser sacrificado, una vez que llegan al monte donde ya iban a pasar ellos dos solos, Isaac es quien la carga. Pero ojo, a quien se está poniendo a prueba es Abraham. Quizás lo más lógico para algunos hermanos sería, pues si Abraham es el que están poniendo a prueba, ¿por qué tiene que llevar esa carga Isaac? Y todavía Isaac, hermanos, era quien en el entendido de Abraham iba a ser sacrificado. Entonces, mi hermano, ¿te das cuenta cómo aquí nos empieza a mostrar un simbolismo que más adelante se cumple en las Escrituras? Donde el inocente, por decirlo de alguna manera, hermanos, ¿sí? El inocente no porque no tuviera pecado, hermanos, el inocente en el caso, porque a quien se estaba probando era Abraham. Estaba cargando la leña con la que iba a formar parte de su sacrificio más adelante, para probar la fe de alguien más. Y al final de cuentas, hermanos, vemos que este cumplimiento se da en Cristo. Aquí es donde vemos, hermanos, en algún sentido a Isaac como un tipo de Cristo, hermanos. No solamente, hermanos, porque iba a ser sacrificado, sino porque vemos a Isaac él mismo tomando en algún sentido metafórico su cruz y cargándola hasta el punto donde iba a ser sacrificado. Nosotros, hermanos, podemos ver e imaginar esa escena de Cristo cargando la cruz. Y al igual que pudiéramos pensar acá que por qué Isaac iba a ser sacrificado si él no estaba siendo puesto a prueba. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo algo muy similar y todavía aún más fuerte. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser inocente, a pesar de ser justo, hermanos, y a pesar de ser perfecto en toda obra, Él iba cargando la cruz o su cruz con la que habría de ser sacrificado en lugar de nosotros, hermanos. Él iba cargando esa cruz. Cristo sale al lugar, dice, llamado Calavera, o en hebreo Gólgota. El significado de esto, hermanos, hace referencia a calavera de hombre. Por eso era el lugar, hermanos, de la calavera. En ese lugar era el lugar donde todos aquellos malhechores que eran castigados por pena de muerte, agarraban los cuerpos, iban y los enterraban en ese lugar. Según la tradición, hermanos, de la tal cantidad que había en ese lugar, había momentos en que los vientos, etcétera, desenterraban y se podían ver los huesos de aquellos que habían sido enterrados en ese lugar. Los huesos, hermanos, ya en estado de todo el cuerpo de descomposición, se miraban, hermanos, en ese lugar. Hermanos, no sé si a usted le ha tocado ver algunas imágenes en internet donde plantan, hermanos, donde plasman, perdón, una montaña con una cruz, pero es un paisaje muy bonito, hermanos, que muchas veces lo ponen hasta de atardecer. Y un paisaje así que hasta darían ganas de estar ahí en ese lugar, hermano. Esas imágenes, hermanos, son todo fuera de la realidad de lo que el lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Porque ese lugar, hermanos,
más allá de poder verse como un lugar bonito al atardecer. Era el lugar donde los huesos de los muertos se miraban. Y allí estaba siendo crucificado nuestro Señor Jesucristo. Otro dato interesante, hermanos, que puede traer mucho simbolismo, es el pensamiento que tenían muchos padres de la iglesia. Así como filósofos, historiadores tenían el mismo pensamiento, hermanos. Decían y afirmaban desde tiempos antiguos, hermanos, esto no es de tiempos presentes, hermanos, estamos hablando de la iglesia primitiva, que ese lugar es donde estaban los restos de Adán. Y que de hecho, hermanos, ese lugar tuvo ese nombre del lugar de la calavera, porque el cráneo de Adán ahí estaba. Hermanos, esto es tremendo, hermanos, porque te imaginas, hermanos, el lugar donde yacía el cuerpo putrefacto, hermanos, los huesos, el cráneo de Adán, es el mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo muere. Es el mismo lugar. Como dijimos antes, mis hermanos, el Gólgota era el lugar designado para los malhechores. Y nosotros podemos ver allí a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Aun cuando Él no fue transgresor de la ley, fue contado como uno. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en ese momento se encuentra presente en el lugar o en el estatus legal que le correspondía o que nos correspondía a nosotros como pecadores. Nuestro Señor Jesucristo es tratado como uno de los pecadores por la justicia de Dios mismo. En ese momento Cristo estaba siendo crucificado en el lugar donde el pueblo pecador que se estaba burlando de Él tenía que estar. Cuando nosotros pensamos en esa posición donde se encontró Cristo, sin duda, hermanos, nosotros podemos ver 4 cosas muy importantes que me gustaría resaltar. Primero, hermanos, vemos la humildad de Cristo. Nunca escuchamos un reproche, nunca escuchamos una queja. Él, de una forma humilde, obediente, fue directo hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Por otro lado, hermanos, vemos lo que muchas veces no nos gusta, hermano. La severidad de la justicia, hermano, de Dios. Y ojo, hermanos, cuando hablo de severidad de la justicia, no estoy haciendo referencia a algo malo. Quiero que entendamos, hermanos, que cuando hablo de severidad de la justicia, es que es algo, hermanos, que no podemos tomar a la ligera. La justicia de Dios, hermanos, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es algo que es realmente severo, es algo que realmente, hermanos, es para nosotros imposible de complacer. En ese sentido entendamos esa severidad de la justicia. Pero Cristo la cumplió, hermanos. Por otro lado, hermanos, vemos también, en tercer lugar, la sabiduría de Dios, hermano. Aunque su justicia era severa, hermanos, y lo que demandaba era mucho, en su sabiduría, Dios sabía que el hombre común no iba a poder cumplirla. Por esa razón, hermanos, el mismo Dios, y esto es importante que lo entendamos, hermanos, el mismo Dios bajó a la tierra, vivió entre la gente en ese tiempo de forma perfecta,
Y al final, hermanos, el mismo Dios, que esto sería tema de otra cosa, hermanos, pero el mismo Dios fue crucificado en la cruz. ¿Te das cuenta, hermanos? El mismo Dios. De aquí se pueden desprender muchas dudas, hermanos, que quizás no daría el tiempo en este momento para explicarlos. Pero la realidad es esa, hermano. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, ¿entonces quiere decir que Dios murió? El mismo Dios, hermanos, estaba siendo crucificado en la cruz. Y también, hermanos, nos muestra este sacrificio de Cristo, esta posición en la cruz, la gracia y el amor redentor de Cristo, manifestado, hermanos, hasta el último momento. Versículos 19, 20 y 21 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Imaginemos, hermanos, me gustaría que esto fuera parte, hermanos, de todo el momento de la predicación, que imaginemos cada uno de nosotros, hermanos, ese momento en el que Cristo está siendo crucificado. Y lo imaginemos, hermanos, con un corazón sincero, no cerca, hermanos, de pensarlo como un misticismo mágico, para nada, sino una remembranza, hermanos, de ese momento. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz, crucificado, y encima de él, hermanos, en la parte superior, un letrero, o más bien, hermanos, como era conocido este letrero, hermanos, muchas veces no dimensionamos, hermanos, el significado del letrero que estaba en la parte de arriba, hermanos. Pero ojo, hermanos, a este letrero, hermanos, era conocido como un acta de decreto. Era lo que era, hermano, no era un simple letrero, era un acta de decreto. ¿Qué significa esa acta de decreto, hermanos? Estaban transcribiendo la causa por la que se emitió el juicio sobre Cristo para ser crucificado. Y esa acta de decretos, hermanos, decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Te das cuenta, hermanos, la razón por la que estaban afirmando, según ellos, que Cristo fue crucificado? Y ojo, hermanos, veamos lo interesante aquí. Es muy probable, hermanos, que la intención de Pilato no era, en su intención humana, no era reconocer a Cristo como rey. Porque Pilato se burlaba de él en algún sentido, porque hasta le dice, ¿tú eres rey? Entonces la intención de Pilato no era, hermanos, describirlo como rey. Sin embargo, hermanos, esta acta de decreto estaba puesta ahí. Colosenses 2:14, hermanos, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Colosenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, hermanos, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quitó un acta de decretos que había en contra de nosotros, pero ojo, dice que no era contraria. ¿Qué? Perdón, que nos era contraria, ¿sí? Un acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Misma acta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo en aquel. Pero ojo, mis hermanos, aunque esta inscripción
humanamente hablando, la podemos entender que la ordenó Pilato a modo de acusación. Esta acta de decretos que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, hermanos, más que una acusación, era una verdad, hermanos. Era una verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, sí era el rey de los judíos, hermanos. Sí era el rey de los judíos, hermanos. Jesús no solo es el rey de ellos, hermanos. Jesús es el rey del mundo. Entonces lo que Pilato estaba poniendo en la cabeza de Cristo, él tomándolo como una acusación, como una burla, en realidad lo que estaba haciendo, hermanos, era estaba predicando que Cristo es el rey de los judíos. Y eso es una verdad, hermanos. Cristo es el rey de los judíos. Imaginemos, hermanos, el lugar donde Cristo fue crucificado, con un número tremendo de judíos, por la posición en donde estaba, hermanos. ¿Sí? Se podía ver, hermanos, al pasar por ahí, esa inscripción o acta de decretos. Imaginen, hermanos, cómo en ese momento estaban muchos presentes ahí. Estaban siendo o estaban disfrutando y gozando por el sufrimiento de un hombre justo, hermanos. Y tenía esta inscripción en la cabeza que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y ellos se burlaban de eso. Hay historiadores, hermanos, que afirman que la razón por la que él tenía esta parte aquí arriba era porque hacía una referencia al reinado de Cristo apuntando al cielo. Pero la realidad, hermanos, es que el reino de Cristo, hermanos, se iba a hacer presente aquí en la tierra. El lugar donde Cristo fue crucificado, como les decía ahorita, hermanos, estaba aproximadamente unos 400 metros de la ciudad de Jerusalén. Eran los tiempos de la Pascua, hermanos, ¿sí? No debemos de perder de vista esto, hermanos, ¿sí? Eran los tiempos de la Pascua. Seguramente era una gran cantidad de gente que iban y pasaban por ese lugar, y como era la entrada hacia la ciudad, hermanos, por ahí, podían ver con facilidad lo que estaba pasando, hermanos. Y todos los lugares de castigo, hermanos, estaban en sintonía en la misma parte por donde se pasaba cerca de la entrada a la ciudad. ¿Por qué, hermanos? Porque a quienes castigaban de esa manera, hermanos, lo hacían público para que la gente viera lo que les podía causar, lo que les podía pasar si ellos fallaban o si ellos pecaban. Entonces había mucha gente, hermanos, que con mucha facilidad lo podía ver. Era un lugar muy común, hermanos. Y esto fungía como una advertencia. Miren, esto que ven les puede pasar a ustedes, así que tengan cuidado. Era prácticamente lo que decían. Ahora, hermanos, Pilato, vemos, hermanos, cómo Pilato, con su autoridad, con su poder dado por Dios, aunque en su pensamiento humano él era para burla, él estaba predicando a Cristo, hermanos, como rey de los judíos. ¿Por qué creen, hermanos, que los fariseos, que los sacerdotes se ofenden, hermanos, por esto? Los sacerdotes se ofenden, hermanos, porque tenían esta inscripción. ¿Por qué, hermanos? Porque para ellos era un honor demasiado grande que Jesucristo tuviera ahí el decreto de rey de los judíos. Era una ofensa, hermanos, porque para ellos era un honor ese título. Un honor que no merecía en su pensamiento Cristo. Pero al mismo tiempo, hermanos, para ellos como judíos, era un honor que alguien tuviera ese título, pero al dárselo a Cristo y ponerlo ahí, para ellos estaba siendo, hermanos, una infamia muy terrible el solo hecho de pensar que su rey estaba siendo crucificado en el lugar de los malhechores. Eso era una gran infamia para ellos, hermano.
Por esa razón los sacerdotes, hermanos, van y tratan de persuadir a Pilato que cambie ese título. Pero la respuesta de Pilato, hermanos, fue tajante. Él dijo, lo que he escrito, he escrito. Hermanos, cuando un decreto era emitido, una vez hecho público, no se podía anular. Era impensable que se anulara. Era como decir, hermanos, que quien lo estaba emitiendo se estaba detractando de lo que dijo. Pilato no lo iba a hacer, hermano. Y muchos podrían pensar, hermanos, que en eso, en el sentido humano, por esa razón, Pilato no lo cambió. Muchos podríamos pensar es que era su sentencia y una vez dictada, no la iba a cambiar. Pero hay una verdad detrás de esto, hermanos. Hay una verdad detrás de esto, hermanos. Si bien es cierto, en la humanidad podemos decir, hermanos, que Pilato no lo cambió porque era un decreto ya establecido, pero la realidad detrás de esto, hermanos, era la mano poderosa de Dios obrando aún sobre Pilato. Era la soberanía, hermanos, el poder de Dios, ¿sí?, que era el mismo Dios, su mano poderosa, manifestando su soberanía, dando testimonio del Evangelio de Cristo. Hermanos, Pilato fue el instrumento que mandó a los soldados que escribieran esa insignia, hermanos, porque los soldados fueron quienes la escribieron, hermanos, no fue Pilato. Pilato les dijo, escriban esto. Y los demás lo escriben. Pero detrás de eso, hermanos, estaba Cristo predicando el Evangelio. Dios, hermanos, manifestando su soberanía. Ojo, hermanos, ¿y qué estaba haciendo la gente que escuchaba? En su mayoría, porque no todos, hermanos, en su mayoría, estaban burlándose. No es muy diferente a hoy, hermanos. ¿Cuántas veces no ha tocado, hermanos, que salimos a predicar y lo que escuchamos son burlas, hermanos? Lo que escuchamos es rechazo cuando escuchan el Evangelio de Jesucristo crucificado. En aquel tiempo, mis hermanos, estaba viviendo lo mismo. Pero aún así, hermanos, se seguía manifestando y lo que ha sido escrito, decía Pilato, hermanos, movido por Dios mismo. Versículos 23, hermanos, y 24, dicen, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Vemos, hermanos, en esta escena 4 soldados, todo pareciera indicar que fueron 4 soldados los que participaron en el evento de la crucifixión de Cristo, ya que entre ellos es entre quien se reparten las vestiduras. Hermanos, se reparten las vestiduras en cumplimiento de una profecía hecha, hermanos. Pero, hermanos, hay una túnica. Hay una túnica que dice que era sin costura. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, hermanos, sobre todo en las características de las vestimentas de los sacerdotes, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el uso de la túnica sin costura era un uso exclusivo, hermanos, de la túnica de los sacerdotes. Y Jesús la traía.
Al ver los soldados la túnica, hermanos, la forma en la que estaba hecha, no quieren, hermanos, romperla, sino que la sortean para ver quién se quedaba con ella, pero para ver quién se quedaba con ella completa. Esto es, hermanos, para que la escritura se cumpliera. Algo que tenemos que aclarar, hermanos, no estamos afirmando con esto que los soldados sabían que esto tenía que pasar. No, los soldados, hermanos, no estamos afirmando, sino que estamos viendo, hermanos, la mano soberana de Dios moviéndose en este acto y cumpliendo lo que el Salmo 22-28 dice. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo hicieron, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, los salmos, específicamente este, así como otros. Muchas veces cometemos el error, hermanos, de lo primero que imaginamos es, ¿en qué momento le pasó esto a David? O al que escribe el salmo. Hermanos, encontrar el tiempo o el momento en que le pasó esto al escritor de los salmos no tiene ningún sentido, hermano. De hecho, hay muchas cosas, hermanos, que escribió David que no le pasaron a él. Los salmos, hermanos, que escribe David, así como cada uno de los salmistas, hermanos, son salmos que están anunciando profecías y en el único que podemos encontrar cumplimiento es en Cristo, hermano. Entonces, hermanos, no trae sentido que busquemos cuándo fue cuando echaron suerte sobre la ropa de David. No, hermanos, es sobre Cristo. Si nosotros vemos estos sufrimientos, hermanos, estos pasajes, debemos entenderlo de modo profético y aplicarlo únicamente a Jesús, así como muchos otros. Porque lo que les digo ahorita, hermanos, podríamos encontrar contradictorio pensar que esto aplica a David cuando muchas cosas no le pasaron a David. Los soldados hicieron lo que de antemano se había profetizado. Obraron de acuerdo a la soberanía de Dios. Pero es importante, hermanos, tanto Pilato como los soldados, lo que hicieron, hermanos, fue obrado por la mano poderosa de Dios. Pero ojo, hermanos, Él nunca, hermanos, violentó o quebrantó la voluntad de Pilato ni la de los soldados. Aunque lo que hicieron, hermanos, fue dirigido por la mano soberana de Dios, Él nunca quebrantó la voluntad de Pilato y de los soldados, hermanos. Entonces, esto lo tenemos que entender, hermanos, viendo la soberanía detrás de eso, pero manifestando la voluntad de esos pecadores, hermanos. En el caso de Pilato, en una acusación en forma de burla. En el caso de los soldados, hermanos, en una forma de burla hacia el que estaba siendo crucificado. La voluntad de Pilato y la voluntad de los soldados, hermanos, no era cumplir la voluntad de las Escrituras. La voluntad de ellos era burlarse de Cristo. Era humillar a Cristo, era ofender a Cristo. Esa era la voluntad de ellos. Pero, hermanos, qué maravilloso es, hermanos, pensar que tenemos a un Dios, hermanos, que aquello que es para mal para muchos, Él lo convierte en algo para bien, hermanos. Él lo hace para bien. Él lo obra para bien, hermanos. Y este es un ejemplo claro en las Escrituras, hermanos, de cómo esto que ellos hicieron para mal, nuestro Señor, hermanos, lo convirtió a bien, cumpliendo su profecía. Ahora viene una parte tremenda, hermanos, en la que, si es verdad, hermanos, no tiene que ser la parte que más resaltemos, hermanos, porque es la parte humana. Pero es importante, hermanos, que nosotros lo aprendamos. Dice, hermanos, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Ojo, hermanos, 3 mujeres. Aunque para muchos, hermanos, ¿sí? Hay unos escritores que afirman que pudieran haber sido 4, en realidad, ¿sí? Hay otros que dicen que no, que eran 3. Hay otros que dicen, no, es que la hermana de su madre era María, mujer de Cleofas. Hay otros que dicen, no, es que eran 2 distintas. Y como Cleofas en algunas otras partes es nombrado con otro nombre, dicen, no, es que eran... ¿sí? Hoy, hermanos, no vamos a buscar identificar quiénes eran estas mujeres. No es la intención, hermanos, saber quiénes eran estas mujeres que acompañaban a María, la madre de Jesús, porque también en el caso de María Magdalena hay unos que dicen, no es que era María Magdalena X, no es que era María Magdalena Y. No vamos a buscar quiénes eran, hermanos, ¿sí? Para no dar importancia, hermanos, a la persona. Vamos a resaltar, hermanos, la manifestación de fe de estas personas únicamente. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, es un acto que viene de Dios. En este punto, hermanos, me gustaría resaltar 2 cosas importantes. Primero, hermanos, la primera, vemos a la madre de Jesús, a María, como una pecadora más, hermanos. Una pecadora mostrando la necesidad de Cristo y de un Salvador crucificado. Muy lejos, hermanos, de lo que algunos podrían afirmar y ver a María como una copartícipe en la salvación de los pecadores y que puede interceder por nosotros. Dentro de Roma, hermanos, hay muchos que pudieron afirmar que María es una copartícipe en la salvación y que ella puede interceder por nosotros. En este acto que muestra de María, hermanos, lo único que podemos ver es una mujer necesitada de Cristo, no una intercesora, hermanos. Ella, hermanos, manifestó la misma necesidad que tengo yo y que tienes tú de voltear a ver la cruz de Cristo y verlo como un Salvador, hermano. Ella manifestó la misma necesidad. Notemos, hermanos, ¿sí? Otra cosa importante, hermanos, que aquí menciona 3 Marías. Y hay otros pasajes, hermanos, que mencionan también a estas mujeres caminando al lado de nuestro Señor Jesús. Es curioso, hermanos, pensar cuántos discípulos tendría nuestro Señor Jesucristo en vida. Muchos. Había muchos discípulos. ¿Cuántos hombres habrá habido? Muchos, hermanos. Podríamos pensar, hermanos, que por la obra quizás eran más hombres los que estaban como sus discípulos. Pero en ese momento, hermanos, en el que una multitud estaba burlándose de Cristo, hermanos, en el momento que Cristo estaba siendo crucificado, te das cuenta, hermanos, cómo solo un hombre de los tantos discípulos que tenía estuvo con él. A diferencia, hermanos, de 3 mujeres, hermanos. Muchas veces pensamos y afirmamos, es que la mujer es el sexo débil. Y no es una predicación a favor del feminismo ni nada de eso, hermano. Hermano, ¿sabes qué me enseña esto, hermano? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos hablado sobre la idea de que las mujeres siempre están ahí? Y los hombres, ¿dónde estamos? Hermanos, un acto similar pasó en la crucifixión de Cristo. Hermanos, ni Pedro
Ni Pedro, que había dicho él que si era necesario hasta la muerte. ¿Dónde está aquel hombre valiente, hermanos, que desenvainó su espada para cortar una oreja? ¿Dónde está aquel hombre, hermanos, que dijo que si era necesario era la muerte? Escondido, negándolo, hermanos. Y 3 mujeres, hermanos, a los pies de Cristo, en donde una multitud estaba riéndose, injuriando a Cristo. Estas 3 mujeres postradas ante los pies de Cristo, derramando lágrimas, hermanos. Y el discípulo amado a un lado de ellas, hermanos. El siervo, que más adelante vamos a ver, quedaría encargado de la madre de Jesús, era el único que estaba allí. Aquí quiero hacer una aclaración, hermanos, que considero muy importante. Hay una imagen, hermanos, totalmente absurda que se tiene hoy. ¿Cuántas veces, hermanos, usted quizás no ha escuchado? Es que, ojo, hermanos, quiero ser claro con esto, hermanos, no quiero que nos confundamos. Primero, hermanos, cuando el mandamiento de la ley nos dice que no debemos hacernos imagen y semejanzas de nada de lo que esté en los cielos, ojo, hermanos, quiero ser claro. Esto, hermanos, este mandamiento, hermanos, no es una acusación en contra de las imágenes. Porque muchos piensan, hermanos, que quebrantar el mandamiento de no tener esa imagen y semejanza de las cosas que están en los cielos es rechazar las pinturas de Cristo, es rechazar los vitrales con ángeles. Muchos piensan eso, hermano. Y la verdad que eso no es otra cosa más alejada de la verdad, hermano. Hermano, el mismo templo en el Antiguo Testamento tenía ese tipo de imágenes. Los edificios, los templos, hermanos, de las iglesias antiguas tenían ese tipo de imágenes, hermano. De hecho, hermanos, la mayoría de las iglesias reformadas protestantes eran edificios grandísimos y aún todavía en pie, donde ves unos vitrales de ángeles, unos vitrales representando la cena del Señor, unos vitrales representando a Cristo crucificado. ¿Y cuál es la idea del evangelismo actual, hermanos? Eso es pecado, rechacemos esto. Y se justifican en qué, hermanos, en la idea de que es que nosotros no tenemos a Cristo crucificado. Cristo ya no está crucificado en la cruz. Cristo ha vencido la cruz. Pero hermanos, aunque eso es una verdad, Cristo ya ha vencido la cruz. Hermanos, en este momento Cristo no está crucificado, eso es una verdad. Pero es muy lamentable, hermanos, que el pensar nosotros en Cristo ya no está crucificado, nos olvidamos de ese momento que vivió Cristo. Si nosotros, hermanos, aprendemos a no sacar ni un solo momento de nuestra mente a Cristo crucificado, vamos a empezar a aprender a vivir un verdadero cristianismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? Porque me propuse no hablar otra cosa, sino que a Cristo y este crucificado. Ojo, hermanos, no dijo, porque me propuse no hablar otra cosa, sino a Cristo y al Cristo que ya no está crucificado. Dijo, y a Cristo crucificado, hermanos, ¿sí? La iglesia en la antigüedad, hermanos, tenía en su mente presente todo el tiempo a Cristo colgado de una cruz, todo ensangrentado, con una corona de espinas y un letrero arriba que decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y hoy, ¿qué pasa cuando vemos eso, hermanos? Decimos, es una ofensa, porque Cristo ya no está en esa cruz. Pero ¿por qué no pensamos nosotros, hermanos? Miren, Cristo está en esa cruz porque yo soy el que debería de estar ahí.
Hermano, cuando el mandamiento dice que no debemos hacernos imagen y semejanza, es que no debemos adorar a Dios conforme a lo que nosotros querramos. No es un rechazo hacia las imágenes, hermanos. No es un rechazo hacia eso. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que tenemos que llenar el edificio de imágenes, para nada, ¿no? Pero, hermanos, esto es una imagen. Hermano, esto es una imagen. Esto es una imagen. Esto representa la Escritura. ¿Por qué si habríamos de aceptar esto aquí y rechazar alguna otra cosa? Es una imagen. Pero, hermanos, ese no es el mandamiento o no es lo que está en contra, hermano. Debemos de aprender esto, hermano. Hermanos, tenemos que aprender en todo momento a ver la cruz, hermanos. Nunca quites de tu mente, hermanos, la cruz de Cristo crucificado. Nunca olvidemos, hermanos, los dolores que Él vivió por culpa de nosotros. Nunca olvidemos eso, hermano. Eso tenemos que tenerlo presente siempre. Posteriormente, hermanos, el Evangelio nos relata que Jesús, hermanos, hizo un encargo. 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es increíble, hermanos, que nosotros veamos en este momento que a pesar del sufrimiento tan tremendo que estaba viviendo Cristo, hermano, Él seguía preocupándose por los suyos. A pesar de la situación en donde estaba, hermanos, Él seguía preocupándose por los suyos. Y no solamente, hermanos, por su bien temporal, sino también por su estado eterno, hermanos. Cristo le llama a su madre, ojo, hermanos, lo que dice, mujer. No le llama madre, le dice mujer. Ojo, hermanos, este texto, hermanos, dentro del evangelismo actual también, que ha cometido un sinfín de errores, lamentablemente, lo han usado para evidenciar y decir, mira, es que Cristo nunca reconoció a María como su madre. Siempre le dijo mujer. Y como Cristo nunca reconoció a María como su madre, pues entonces María no puede ser nombrada como, en el credo de los apóstoles, en otras partes nombra, María, Madre de Dios. Ese es un error, hermano. Hay una razón detrás del por qué Cristo aquí no le llama madre a su madre. ¿Y por qué le dice mujer? Primero, hermanos, es muy seguro que Cristo estaba buscando proteger a María. Hermanos, si en ese momento en el que todo el que está ahí presente se está burlando del que está siendo crucificado, y el que está siendo crucificado voltea e identifica abiertamente a su madre entre ellos, ¿qué es lo más probable que iba a pasar, hermano? Todos los que estaban ahí presentes iban a empezar a injuriar a la mamá. Todos se iban a ir en contra de la mamá. Es esa la razón, hermanos, por la cual Cristo le llama madre. Estaba protegiendo, hermano, estaba cuidándola, aún en el punto más extremo de dolor. Él seguía manifestando ese amor por su madre. Era un acto de preocupación, ¿sí? Él no quería exponerla a la burla. Y eso podría pasar si alguien escuchaba que era su madre. Es muy probable, mis hermanos, que para ese tiempo José ya hubiera fallecido, ¿sí? Por esa razón, hermanos, momentos antes de su muerte, Jesús le encomienda a Juan, a su madre. Hermanos, se piensa que a partir de ese momento, y muchos historiadores así lo afirman, María vivió con Juan.
Muchos piensan, hermanos, que en Jerusalén vivió María junto con Juan. Se piensa, hermanos, que alrededor de 10 años posterior a la muerte de Cristo, al sacrificio de Cristo, aproximadamente 10 años, muere María. Y según la tradición dice que Juan fue quien sepultó a María. ¿Qué vemos con esto, hermanos? La reacción del discípulo, hermanos, para nosotros debería de ser algo admirable, hermanos. De forma inmediata, él se pone y dispone a obedecer a Cristo, hermano. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo no dijo Juan, sí está bien, Señor, yo me encargo de tu madre, pero déjame arreglar unos pendientitos y ahorita vengo por ella? No, hermanos, dice inmediatamente en ese momento, Juan cuidó de María. La reacción a ese mandato fue obediencia, hermanos. Tengo sed, dice nuestro Señor Jesucristo después de esto. Cuando vio que yo todo se estaba cumpliendo, él dijo, tengo sed. El Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Por otro lado, el Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En el cumplimiento de las Escrituras, mi hermano, Señor Jesús dijo, tengo sed, y le dieron a beber vinagre. Aquí me gustaría aclarar unas cosas nada más, hermanos, ¿sí? Con la intención, hermanos, de que seamos lo más fieles que se pueda a las Escrituras. Hermanos, ¿han probado el vinagre puro? No es un sabor agradable, ¿verdad? Para nada es agradable. Hermano, el vinagre que habla aquí, no debemos imaginarlo, hermanos, de una forma literal como el vinagre que nosotros conocemos. Hermanos, lo más probable es que el vinagre que hace referencia aquí era una especie de vino agrio. El vino por lo regular es dulce. El vinagre era una especie de vino agrio. De hecho, hermanos, el vinagre que había ahí, muchos dicen que era para tapar las heridas de los que estaban siendo crucificados. Pero no, hermanos, el vinagre que estaba ahí, hermanos, era usado para saciar la sed de los soldados, hermanos, que estaban ahí. Entonces, mi hermano, el vinagre que hace referencia es un vino agrio con mirra. Era una bebida, hermano, sumamente refrescante, hermano. No era algo que era algo malo, hermanos, era algo refrescante, hermanos. ¿Por qué? Porque los soldados lo tenían ahí para uso de ellos, hermanos. ¿Sí? Y a veces se nos piensa que era algo. No, hermanos, al momento que manifiesta sed nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hermanos, creo que Ruth también hace una referencia, no recuerdo exactamente la cita ahorita, pero hace una referencia a saciar la sed con vinagre. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que sacien una sed? ¿Quién de ustedes, hermanos, en su sano juicio, tomaría vinagre? Ay, tengo sed, voy a tomar vinagre. ¿Verdad que no? Que no era lo mismo, hermanos, ¿sí? En aquel tiempo era un vino, hermanos, un poco agrio, pero de una naturaleza refrescante, hermanos, o sea, que era algo que refrescaba y quitaba la sed. Era lo que tomaban los soldados, hermanos, y cuando nuestro Señor Jesucristo dice, tengo sed, fue lo que le dieron porque era lo que tenían ahí a la mano. Y después de esto, hermanos, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía, ¿sí? El Dios mismo tenía que ser encarnado. En su tiempo tenía que ser encarnado. El mismo Dios, hermanos, tenía que ser expuesto a la vergüenza y al reproche. El mismo Dios tenía que sufrir y morir.
Todo esto por la obra que su padre le había encargado que hiciera, que formaba parte de predicar el evangelio, obrar milagros y obtener la salvación eterna para su pueblo. Ahora, hermanos, en este momento todo eso estaba hecho, o casi hecho, hermanos, ¿sí? Y era una seguridad que iba a pasar. Toda la justicia de la ley para ese momento, hermanos, ya fue cumplida. ¿Sí? Una naturaleza santa se podía ver en nuestro Señor Jesucristo. Una obediencia perfecta, rendida a los pies de Cristo y soportando la pena de muerte. La justicia perfecta fue terminada, hermanos, conforme a la fe, conforme a la ley, perdón, y esta fue magnificada y hecha honorable, y la redime de su maldición. Y ese sacrificio, hermanos, pone fin al pecado. Nuestro Señor Jesucristo obtiene perdón para nosotros, hermanos, ha hecho la paz entre Dios y el hombre. La redención de la iniquidad es obtenida por nuestro Señor Jesucristo. Sus enemigos han sido conquistados. Todo tipo de promesas y profecías se han cumplido. Y el propio curso de su vida en la tierra estaba terminando su ciclo. La razón por la que dijo esto fue porque ya todo estaba por hacerse, ya todo estaba por terminar, ya estaba casi hecho y era seguro y cierto y tan completo que no había necesidad de añadirle nada a ello. Y todo esto, hermanos, se hizo sin la ayuda de hombre y por lo tanto no se puede deshacer. Después, todo esto, hermanos, toma más sentido en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ya cuando Él entra al cielo, cuando asciende a la diestra de Dios y se empieza la declaración del Evangelio y la aplicación de la salvación a los pecadores. Pero esto ya se había cumplido, hermano. Por último, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Inclina la cabeza. Como alguien que muere y se somete libremente a la voluntad del Padre y a la muerte. Entrega su espíritu y su alma a las manos del Padre. Y en ese momento, hermanos, vemos cómo pone su preciosa vida en las manos del Padre. Y ningún hombre podría quitarle esa vida, más que el Padre. Qué maravilloso, hermanos, es que nosotros aprendamos a ver a Cristo en la cruz, hermano. Qué maravilloso es, hermanos, que en nuestra vida, cuando estemos, hermanos, en comunión íntima con Dios, podamos ver esto, hermano. ¿Sabes, mi hermano? Mucha gente quizás ha de pensar, yo escucho que muchos hablan de ese momento cuando estás a solas orando a Dios y no hay nadie viéndote. No sé si le ha tocado a usted, hermanos, que estás a solas, no hay nadie viéndote y empiezas a orar. Y de repente, hermanos, empiezas a sentir una tristeza incontrolable, una aflicción bien tremenda, hermano, que llega hasta el punto de derramar lágrimas, hermanos, tras lágrimas. Para muchos, hermanos, quizás eso fuera muy fácil cuando estamos frente a la gente, para que vean lo espirituales que somos. Pero cuando estás a solas, hermano, y tú realmente ves a Cristo crucificado, y tú realmente entiendes lo que significa, hermanos, ver a un hombre clavado en una cruz, hermanos, con una corona encajada en su cabeza, hermanos, llena de sangre y sudor al mismo tiempo,
con un sufrimiento y una agonía terrible, hermanos, y tú ves esa imagen y rápido se viene a tu mente, mira, pero ese debería de ser yo. Yo debería estar ahí. Yo debería estar sufriendo lo que ese inocente está sufriendo. Pero después, hermanos, viene a ti una paz porque tú dices, pero yo no lo hubiera soportado. Y Él lo soportó por mí. Él lo soportó por mí. Ahora, hermano, cuando tú entiendes esto, y Él te dice, ahí está mi iglesia, cuida de ella, protégela. Y la haces menos. No obras como, o no actúas como actuó Juan. Y no estamos diciendo, hermanos, que María será madre de nosotros, no. Si no entendamos los hermanos en ese encargo que Jesús nos ha dado, a los pies de la muerte, de su muerte, en cada una de sus ordenanzas. Entendámoslo de esa manera. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos, mi Dios, porque nos has permitido poder compartir esta palabra tuya, mi Dios, que deseamos y esperamos sea para tu honra y para tu gloria. Permítenos, mi Señor, ser llevados por el entendimiento de tu palabra, Señor. Permite que en nuestras vidas podamos ver en todo momento, mi Dios, la cruz de Cristo y mirarlo a Él en esa cruz sufriendo, mi Dios, pero en total obediencia y sujeción absoluta a ti. Y en eso, mi Dios, nosotros manifestemos nuestra fe. Nos gocemos y disfrutemos de las bendiciones que nos has dado. Te suplicamos, mi Dios, por ello, por cada uno de los hermanos también que están aquí. Te pedimos que seas en ellos, mi Señor. Gracias, Padre, por todo. Ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, para despedirnos, haremos lectura de la bendición congregacional con la que el apóstol Pablo despide a la iglesia de Corinto y nos la apropiamos a nosotros, mis hermanos. La palabra del Señor dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.